Las ideas no viven en los libros, habitan en las calles, en nuestras preguntas, en las luchas y en la esperanza. Este es un espacio para explorar la teología, la filosofía y la realidad, sin miedo a la duda y con ganas de dialogar. Bienvenidos a Más allá del texto, un podcast donde leemos, pensamos y conversamos sobre fe, ética y sociedad. Aquí vamos más allá de las palabras para encontrar su eco en la vida. ¿Listos para el viaje? ¡Comenzamos! ¿Por qué murió Jesús? 35 años de trabajo con hombres de todo el mundo me han demostrado cuán profundamente ha sido herida y marcada la psique humana en casi todas las culturas por padres y otros hombres violentos, ausentes y abusivos. El impacto de esta herida en nuestra sensibilidad espiritual es profundo. Claro, no faltan razones por las que alguien no confiaría o no creería en Dios. Pero seguramente una de las cosas más contraproducentes que los cristianos han hecho es agregar a estas razones la presentación de Dios el Padre como un tirano, un sádico, un padre adicto a la ira o un amante poco confiable. Un ejemplo claro es la explicación dominante de por qué tuvo que morir Jesús y cómo esa transacción está relacionada con nuestra salvación. Hizo a Dios el Padre distante y frío. Durante la mayor parte de la historia cristiana no hubo ningún consenso que estableciera qué significa cuando los cristianos dicen Jesús murió por nuestros pecados. Sin embargo, en los últimos siglos, una teoría prevaleció por sobre las demás. En general se la conoce como teoría de la expiación sustitutiva penal, especialmente una vez desarrollada luego de la Reforma. La expiación sustitutiva es la teoría de que Cristo, por su propia elección sacrificial, fue castigado en lugar de nosotros, los pecadores, y así satisfizo la demanda de justicia para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados. En última instancia, esta teoría de la expiación se apoya en otra noción comúnmente aceptada, el pecado original de Adán y Eva, que nos dijeron que contamina a todos los seres humanos. No obstante, al igual que el pecado original, del que ya hemos hablado, a la mayoría de los cristianos nunca se les dijo cuán reciente y acotada es esta explicación. Además de que se basa en una noción completamente retributiva de la justicia. Tampoco se les dijo que es solo una teoría, aunque algunos grupos la toman como un dogma de larga data. La iglesia primitiva nunca escuchó de ella. A lo sumo tenían alguna idea de pago de rescate a partir de las muchas metáforas bíblicas. Hasta que no reveamos lo que nos ofrece y lo que no, esta explicación de por qué Jesús tuvo que morir, será difícil liberar nuestras nociones tanto de Cristo como de Jesús para verlos como una revelación del infinito amor de la Trinidad y no como una transacción sangrienta requerida por la justicia agraviada de Dios en orden de rectificar el problema del pecado humano. En este capítulo espero abordar la manera en que nuestra teoría expiativa comúnmente aceptada, especialmente como un logro a través de la vida, sufrimiento y muerte de Jesús, nos condujo a algunos malentendidos serios sobre el rol de Jesús y el propósito eterno de Cristo, reafirmando así nuestra noción estrecha de justicia retributiva y legitimando una noción de violencia buena y necesaria. Me ocupo de este tema con entusiasmo e inquietud, porque sé que la teoría de la expiación sustitutiva es central para la fe de muchas personas. No obstante, las preguntas de por qué murió Jesús y cuál es el significado y el mensaje de su muerte han dominado la narrativa cristiana reciente, en general, mucho más que su vida y enseñanza. Como algunos han dicho, si esta teoría es cierta, lo único que necesitábamos eran los últimos 3 días o incluso las últimas 3 horas de la vida de Jesús. En mi opinión, esta interpretación nos ha impedido una comprensión profunda y verdaderamente transformadora tanto de Jesús como de Cristo. La salvación se convirtió en un asunto único y transaccional entre Jesús y su Padre, en lugar de una lección transformadora continua para el alma humana y para toda la historia.
En el mejor de los casos, la teoría de la expiación sustitutiva nos ha vacunado contra los verdaderos efectos del Evangelio, provocando que estemos profundamente agradecidos con Jesús en lugar de movernos a imitarlo honestamente. En el peor de los casos, nos lleva a ver a Dios como una figura fría y brutal, que demanda actos de violencia antes de poder amar a su propia creación. Ahora bien, no hay ninguna duda de que ambos testamentos están llenos de metáforas de expiación, sacrificio, redención, rescate, pagar el precio, abrir las puertas, etc. Pero estas son metáforas de templo comunes, que tendrían sentido para una audiencia judía. Antropológicamente hablando, estas palabras y sus implicancias reflejan una forma de pensar mágica o, como yo la llamo, transaccional. Con esto quiero decir que lo único que tienes que hacer es creer en lo correcto, decir la oración apropiada o practicar el ritual correspondiente y las cosas irán bien para ti en la sala del tribunal divino. En mi experiencia, esta forma de pensar pierde su poder conforme las personas y las culturas maduran y buscan cambios reales en sus mentes y corazones. Entonces, el pensamiento transformativo tiende a suplantar al pensamiento transaccional. Como escribí antes, la visión del cristianismo sobre Dios fue un alejamiento radical de la mayoría de las religiones antiguas. En lugar de que Dios coma humanos, animales o cultivos sacrificados en un altar, el cristianismo hizo la atrevida afirmación de que el propio cuerpo de Dios nos fue dado para comer. Esto cambió todo y deshizo la aparente lógica del pensamiento quid pro quo. Mientras empleemos cualquier noción retributiva de la justicia del Dios ofendido, castigo requerido por las malas acciones, cambiaremos el singular mensaje cristiano por la justicia fría y dura que ha prevalecido en la mayoría de las culturas a lo largo de la historia. No ofrecemos una alternativa redentora para la historia, sino que en realidad santificamos los mismos poderes y principados que Pablo afirma que controlan indebidamente el mundo, en Efesios 3, 9 al 10. Nos quedamos dentro de lo que algunos llaman el mito de la violencia redentora, que bien podría ser la línea narrativa dominante de la historia. Es tiempo de que el cristianismo redescubra la profunda temática bíblica de la justicia restaurativa, que se centra en la rehabilitación y la reconciliación, y no en el castigo. Lee Ezequiel 16 para un ejemplo supremo de esto. A la línea narrativa de Jesús podríamos llamarla el mito del sufrimiento redentor, no como el pago de un precio, sino como el acto de ofrecerse a sí mismo por un otro u otra. La justicia restaurativa claramente llega a su mayor demostración en el constante ministerio de sanidad de Jesús. Representa el nivel más real y profundo de la enseñanza de los profetas judíos. Él nunca castigó a nadie. Sí desafió a las personas, pero siempre por el bien de la introspección, sanidad y restauración de ellas mismas y de las situaciones a su origen y fuente divinos. Una vez que reconocemos que la misión de Jesús, expresada de forma clara en los 4 evangelios, era sanar a las personas y no castigarlas, las teorías dominantes de la justicia retributiva empiezan a perder su autoridad y atractivo. La historia de una teoría. El hecho de que los primeros cristianos y cristianas buscaran una explicación lógica y profundamente significativa para el porqué de la trágica muerte del fundador de su religión tiene sentido. Pero durante siglos, la respuesta no fue apaciguar a un padre enojado y fanático. Durante los primeros 1100 años, el consenso fue que la muerte sacrificial de Jesús en la cruz, el precio o el rescate, no se pagaba a Dios, sino al diablo. Sí, sé que puede parecer tonto, pero es lo que muchos cristianos y cristianas creyeron durante casi un milenio. Esto hizo al diablo bastante poderoso y a Dios bastante débil, pero les dio a las personas alguien a quien culpar por la muerte de Jesús, y al menos en ese momento no fue a Dios. Luego, en el siglo XI, Anselmo de Canterbury escribió un artículo llamado Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se convirtió en humano?
lo cual desafortunadamente podría ser la obra teológica más exitosa jamás escrita, pensando que podía resolver el problema del pecado desde la lógica del código medieval de honor y la vergüenza feudal. Anselmo en efecto dijo: sí, era necesario pagar un precio para restaurar el honor de Dios el Padre, y era necesario que lo hiciera alguien que fuera igualmente divino. Aparentemente, Anselmo nunca pensó en las desastrosas implicaciones de su teoría, especialmente para las personas que ya tenían miedo o estaban resentidas con Dios. En culturas autoritarias y patriarcales, la mayoría de las personas estaban totalmente programadas para pensar así, hacer lo posible para apacentar una figura de autoridad iracunda, punitiva y siempre violenta en sus reacciones. En la actualidad, muchas personas aún operan así, especialmente si tuvieron un padre o una madre abusivos o iracundos. Las personas se adaptan a este tipo de Dios porque encaja en su propia historia. Desafortunadamente, por una razón simple pero devastadora, este entendimiento también anula cualquier viaje espiritual profundo. ¿Por qué amarías, confiarías o desearías estar con un Dios así? Durante los siguientes siglos, este pensamiento de Anselmo, basado en el honor y la vergüenza, fue aceptado entre los cristianos, aunque encontró la resistencia de algunos, particularmente en mi propia escuela franciscana. Los protestantes aceptaron la posición católica principal y la abrazaron aún con más fervor. Más tarde, los evangélicos lo consagraron como uno de los 4 pilares de la creencia cristiana fundamental, algo que el periodo anterior habría considerado insólito. Nunca se les contó de la variada historia de esta creencia, ni siquiera entre un puñado de protestantes. Y si llegabas a provenir de una cultura de la ley y el orden, algo que la mayoría tuvo hasta hace muy poco, todo tenía perfecto sentido. De todos modos, los franciscanos, guiados por Juan Duns Scoto, se negaron a ver la encarnación y su desenlace final en la cruz como una mera reacción al pecado. En lugar de eso, afirmaron que la cruz era una revelación del amor absoluto voluntariamente elegida por parte de Dios. Así invirtieron la marcha de casi todas las religiones. Hasta ese punto asumían que teníamos que derramar sangre para llegar a un Dios distante y exigente. La escuela franciscana creía que en la cruz Dios derramaba su sangre para alcanzarnos. Este es un cambio radical de conciencia. La cruz, en lugar de ser considerada una transacción, fue vista como una demostración dramática del amor que emana de Dios, con la intención de conmocionar por completo el corazón y volverlo hacia la confianza y el amor del Creador. Para la escuela franciscana, Dios no necesita que le paguen para perdonar a su propia creación por sus faltas. El amor no puede ser comprado por ningún sacrificio necesario. Si así fuera, no tendría ni podría tener efectos transformadores. Intenta amar a tu pareja o a tus hijos o hijas de esa forma, y observa dónde te lleva. Scoto y sus seguidores estaban comprometidos a proteger la libertad y el amor absolutos de Dios. Si el perdón necesita ser comprado o pagado, entonces no es auténtico. El perdón libera de manera voluntaria, gratuitamente. No estoy seguro de que los cristianos y cristianas reconozcan aún los daños de la teoría de la expiación sustitutiva penal. Tal vez las implicaciones subyacentes nunca hayan sido aclaradas, aunque, en general, a través de los siglos, la gente pensante repelió este tipo de nociones de mal gusto sobre Dios. Incluso en nuestros tiempos, estas teorías se convirtieron en los clavos del ataúd de la fe para muchas personas. Algunos cristianos simplemente reprimen sus dudas porque creen que implica una pérdida total de fe. Pero apostaría a que, por cada persona que expresa dudas, muchas más se alejan en silencio de una religión que parece irracional, mitológica y profundamente insatisfactoria para el corazón y el alma, y no son personas malas. Podemos hacerlo mucho mejor, y sin minimizar a Jesús en absoluto. De hecho, permitirá que Jesús tome una dimensión de atractivo universal y humano que golpee en el centro de nuestra inhabilidad para creer en el amor incondicional.
La cruz no puede ser un sacrificio arbitrario y sangriento completamente dependiente del pecado cometido una vez por un hombre y una mujer debajo de un árbol entre el Tigris y el Éufrates. Esa idea francamente reduce cualquier noción de una revelación universal o verdaderamente católica a solo un planeta, el borde de un sistema solar en un universo que ahora parece tener billones de galaxias con trillones de sistemas solares. En pocas palabras, una religión basada en sacrificios necesarios y requeridos, principalmente de Jesús y más tarde de las clases bajas, no es lo suficientemente gloriosa ni esperanzadora o siquiera lo suficientemente acorde a la maravillosa creación de la que somos parte. A quienes se aferran a la comprensión de Anselmo les diría como J. B. Phillips escribió hace muchos años: «Tu Dios es demasiado pequeño». Se han cometido demasiadas atrocidades en la historia bajo el grito manipulador de sacrificio, generalmente de un sacrificio violento y necesario por una causa siempre noble. Ve a cualquier desfile del Día de los Veteranos y verás que el sacrificio une a liberales y conservadores bastante rápido. Sin embargo, creo que, en definitiva, Jesús deshace la noción de exigencias sacrificiales, primero en Él mismo y luego en todos nosotros para que Dios nos ame. Vayan y aprendan el significado de las palabras «lo que quiero es misericordia, no sacrificio», dice Jesús a lo largo de los evangelios, como por ejemplo en Mateo 9:13. Allí estaba citando al profeta Oseas, quien agrega «quiero conocimiento de Dios, no sus holocaustos». Las nociones sacrificiales nos mantienen en el marco retributivo de la justicia y fuera del evangelio esencial de la gracia y el amor inmerecido. Esto es fundamental para entender el evangelio. El filósofo francés y crítico literario René Girard hace todo lo posible para demostrar que Jesús pone fin a todas las nociones de religión sacrificial, que solo mantienen nuestras cosmovisiones quid pro quo. Lo recomiendo sin duda. Una colisión de propósitos cruzados. Con este contexto, déjame ofrecerte lo que pienso que es el significado principal y más constructivo de la muerte de Jesús, como el acto más famoso de la historia cristiana revela el problema al que nos enfrentamos y nos da una forma de superarlo. Mi premisa, como verán, es que el violento no es Dios, somos nosotros y nosotras. No es Dios quien demanda sufrimiento humano, nosotros y nosotras lo hacemos. Dios no necesita ni desea sufrimiento, ni el de Jesús ni el nuestro. De manera bastante concluyente, Girard entiende la repetida frase de Hebreos una vez y para siempre como el fin de cualquier necesidad de sacrificios para complacer a Dios. El problema del amor divino se resuelve desde el lado de Dios. En nuestra inseguridad seguimos recreando sacrificios necesarios. Escucha las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan: «No vine a condenar al mundo, sino a salvarlo». O en Mateo: «Vengan a mí todos los cansados y angustiados, y les daré descanso. Porque soy gentil y humilde de corazón. Sí, mi yugo es fácil y ligera mi carga». Si creciste como cristiano o cristiana, probablemente hayas leído estos versículos docenas de veces, pero una vez que puedas hacer el cambio de una cosmovisión jurídica y punitiva a una transformadora y llena de gracia, verás estos pasajes bajo una nueva luz a lo largo de todo el Nuevo Testamento. La mayoría todavía estamos programados para leer la Escritura acorde a las leyes comunes de la jurisprudencia, que difícilmente están basadas en la justicia restaurativa. El término ni siquiera era común hasta hace poco. La justicia restaurativa fue el descubrimiento asombroso de los profetas judíos cuando Yahvé castigó a Israel amándolos incluso más, como dice Ezequiel 16:53. La jurisprudencia tiene un lugar importante en la sociedad humana, pero no puede ser transferida a la mente divina. No puede guiarnos dentro del reino de amor infinito ni a cualquier cosa que sea infinita. Una cosmovisión de pesaje y escrutinio es completamente insuficiente una vez que caes en el océano de la misericordia. Si puedo parafrasear apenas un poco a mi querida Teresa de Lisieux, hay una ciencia de la que Dios no sabe nada, suma y resta.
Teresa entendió el significado completo y final de ser salvos solo por gracia, como pocos lo han hecho en la historia del cristianismo. La mente divina transforma todo sufrimiento humano al identificarse por completo con la situación humana y al apegarse a ella en total solidaridad de principio a fin. Este es el verdadero significado de la crucifixión. La cruz no es simplemente un evento singular, es la declaración de Dios de que la realidad tiene un diseño cruciforme. Jesús fue asesinado en una colisión de propósitos cruzados, intereses en conflicto y medias verdades atrapadas entre las demandas del imperio y religión establecida de su época. La cruz fue el precio que Jesús pagó por vivir en un mundo mixto, que es tanto humano como divino, simultáneamente roto y totalmente íntegro. Colgó entre un buen ladrón y un mal ladrón, entre el cielo y la tierra, dentro de la humanidad como de la divinidad, en un cuerpo masculino con un alma femenina, completamente íntegro y aún así desfigurado, todos opuestos esenciales. Al hacerlo, Jesús demostró que la realidad no es insignificante y absurda, ni siquiera cuando no siempre es perfectamente lógica o coherente. Sabemos que la realidad siempre está llena de contradicciones, lo que San Buenaventura y otros, como Alain de Lille y Nicolás de Cusa, llamaron la coincidencia de opuestos. Jesús, el Cristo, en su crucifixión y resurrección, reunió todas las cosas en sí mismo, todo en el cielo como en la tierra. Efesios 1:10. Este versículo es el resumen de la cristología franciscana. Jesús aceptó llevar el misterio del sufrimiento universal. Permitió ser cambiado por Él, la resurrección, y nuestra esperanza es que también nos cambie a nosotros, a fin de liberarnos del ciclo interminable de proyectar nuestro dolor en otro lugar o permanecer atrapados dentro de él. Esta es la vida plenamente resucitada, la única forma de ser felices, libres, amorosos y por lo tanto salvos. En efecto, Jesús estaba diciendo, si yo puedo confiar en esto, ustedes también. Sin dudas, la cruz nos salva más de lo que creemos. Las personas que sostienen las contradicciones y las resuelven en sí mismas son las salvadoras del mundo. Son los únicos agentes reales de transformación, de reconciliación y de lo novedoso. Los cristianos y las cristianas están destinados a ser la compasión visible de Dios en la tierra, más que aquellos que irán al cielo. Son la levadura que acepta compartir el destino de Dios para la vida del mundo de hoy y así evitar que toda la masa se aplaste sobre sí mismo. Un cristiano y cristiana está invitado, no obligado, a aceptar y vivir la forma cruciforme de la realidad. No es tanto un deber, ni siquiera una exigencia, es más bien una vocación libre. Algunas personas se sienten llamadas y aceptan no esconderse del lado oscuro de las cosas o de los grupos rechazados, sino que de hecho se acercan al dolor del mundo y permiten que cambie radicalmente sus perspectivas. Acuerdan abrazar la imperfección e incluso las injusticias del mundo y permiten que estas situaciones cambien desde adentro hacia afuera, que a fin de cuentas es la única manera en que las cosas cambian. Como algunos de nuestros santos han dicho con distintas palabras, Jesús no es leal a grupos, países, batallas o equipos. Jesús solo es leal al sufrimiento. Está tan presente para el soldado iraquí que sufre como para el soldado estadounidense herido. Del mismo modo que se preocupa por el soldado nazi desilusionado y por el soldado británico desalentado que sangra hasta morir en el campo de batalla. Como dice Isaías escandalosamente, ante él las naciones cuentan como la nada y el vacío. La nación de Jesús cruza todos los límites y fronteras y solo está ocupada por la sabiduría y la libertad de quienes han sufrido y llegado del otro lado no destruidos, sino más grandes, fuertes y sabios. El Evangelio es simplemente la sabiduría de quienes aceptan llevar parte de este sufrimiento infinito de Dios. Irónicamente, muchos no cristianos y no cristianas, pienso en Ana Frank, Simone Weil y Ethel Hilson, judías las tres, parecen aceptar completamente esta vocación con mayor libertad que muchos y muchas que sí lo son.
El chivo expiatorio y el pecado del mundo. Considero que la escritura hebrea que más sienta las bases para el entendimiento de la muerte de Jesús se halla en Levítico 16, texto que el filósofo francés e historiador René Girard llama el más efectivo de los rituales religiosos jamás creado. En el día de la expiación, el sumo sacerdote Aarón recibió instrucciones de colocar simbólicamente todos los pecados de la gente en una cabra desafortunada. La gente golpearía al animal hasta que éste huyera al desierto. Era un acto simbólico y gráfico que ayudaba a unir y liberar a las personas a corto plazo. Presagiaba lo que los católicos más tarde llamaríamos absolución general o confesión pública. En lugar de adueñarnos de nuestros pecados, este ritual nos permitió exportarlos a otro lugar, en este caso, a un animal inocente. Para nuestro propósito aquí, la imagen del chivo expiatorio refleja y revela de manera poderosa la necesidad humana universal, pero inconsciente en gran medida, de transferir nuestra culpa sobre algo o alguien más, y luego señalar a ese otro para que reciba un trato negativo e inmerecido. Este patrón es visto en muchas facetas de nuestra sociedad y de nuestras vidas privadas e internas. Tanto es así que casi podríamos nombrarlo el pecado del mundo. Nota que pecado es singular en Juan 1:29. El relato bíblico de todos modos parece reconocer que solo un Cordero de Dios puede tanto revelar como resolver ese pecado en un solo acto no violento. Cualquier león de Dios perpetuaría la ilusión de que podríamos superar el poder con la misma clase de poder, duplicando el problema. Además, nota que el chivo expiatorio en Levítico está basado en una decisión arbitraria entre dos cabras. Realmente no hay alguna diferencia entre la cabra de Yahvé, que es ofrecida como sacrificio apropiado por el pecado, y la cabra de Azazel, que es golpeada en el desierto, excepto en cómo ésta era percibida y escogida por el pueblo. Supuestamente, Dios creó ambas cabras, pero somos los humanos quienes decidimos cuál debería ser eliminada. Tal pensamiento dualista es falso, pero nuestros egos lo encuentran conveniente y útil, sin mencionar lo necesario que resulta para trasladar la culpa. Hasta hoy, el chivo expiatorio caracteriza el discurso personal, político y público. La gente de la izquierda acusa a la derecha de solo ser pro nacimiento, a la vez que son pro guerra y pro armas, y por lo tanto hipócritas cuando se hacen llamar pro vida. Las personas de la derecha acusan a la izquierda de ser pro aborto y pro elección, por lo tanto para nada pro vida. Al concentrarse en la cabra del otro grupo, ambos bandos evitan ser completamente coherentes. Es sorprendente cómo esta lógica funciona de manera bastante efectiva para evitar que ambos seamos honestos. En realidad, una posición pro vida íntegra y completamente coherente probablemente conformaría a muy pocos por lo que exigiría, incluyendo el sacrificio de algunos de nuestros supuestos incuestionables. Muy pocos pueden adoptar una postura libre de contradicciones cuando afirman que todo el tiempo son pro vida. Parece que no hay ningún lugar completamente puro en donde posicionarse, y antes de que podamos resolver un problema a cualquier nivel, debemos nombrar y aceptar honestamente esta imperfección. Es la ilusión egoica de nuestra perfecta rectitud lo que a menudo nos permite crucificar a otros. Girard demostró que el mecanismo del chivo expiatorio es probablemente el principio fundacional para la mayoría de los grupos sociales y de las culturas. Rara vez somos conscientes de que estamos ejerciendo o proyectando este mecanismo. Como dijo Jesús, las personas literalmente no saben lo que hacen. De hecho, la efectividad de este mecanismo depende de que no se vea. Es casi completamente automático, arraigado e inconsciente. Ella me hizo hacerlo, él es culpable, él se lo merece, ellos son el problema, ellos son los malvados. Los humanos deberíamos reconocer nuestra propia negatividad y pecaminosidad, pero en lugar de eso, en gran medida odiamos o culpamos a casi cualquier otra cosa. A menos que el mecanismo del chivo expiatorio sea visto y nombrado de manera consciente a través de rituales concretos, de hacernos cargo de nuestros errores o de lo que muchos llaman arrepentimiento,
el patrón seguirá permaneciendo inconsciente e indiscutido. Hizo falta llegar hasta el siglo XX para que la psicología moderna reconociera cómo los humanos casi siempre proyectamos nuestro material oscuro inconsciente sobre otras personas y grupos, aunque Jesús lo haya revelado hace 2000 años. Cuando alguien los mate, pensará que está cumpliendo el deber santo de Dios, dijo en Juan 16:2. Odiamos nuestras propias fallas en otras personas y tristemente a menudo encontramos en la religión el mejor escondite para esta proyección. Me temo que Dios y la religión han sido utilizados para justificar la mayor parte de nuestra violencia y para esconder incluso de nosotros mismos nuestras partes oscuras que preferiríamos no admitir. Aún así, y de manera acertada, las Escrituras llaman pecado a ese odio ignorante que mata, y Jesús vino precisamente a quitar nuestra capacidad para cometerlo al exponer la mentira a la vista de todos y todas. Al igual que hablar con cualquier buen guía espiritual o confesor, contemplar al crucificado te ayuda a ver a la mentira en todo su dramatismo. Recuerda que Jesús fue el completo inocente que acabó condenado por las más altas autoridades de la Iglesia y el Estado, Jerusalén y Roma. Un acto que debería crear una sospecha saludable sobre cuán equivocados pueden estar los poderes más altos. Tal vez el poder todavía no quiere que veamos esto, y es por eso que nos concentramos tanto en los pecados privados de la carne. Los pecados negados que de verdad están destruyendo al mundo son muchos más que los que solemos admirar y aceptar totalmente en nuestras figuras públicas. Orgullo, ambición, avaricia, glotonería, falso testimonio, asesinato legítimo, vanidad, etc. Esto es difícil de negar. Como dice Juan, Él le mostrará al mundo cuán equivocado estaba acerca de quién estaba realmente en lo correcto y sobre el verdadero juicio. Juan 16:8. Esto es lo que Jesús expone y derrota en la cruz. Él no vino a cambiar la opinión de Dios sobre nosotros y nosotras. No necesitaba ser cambiada. Jesús vino a cambiar nuestra opinión sobre Dios y sobre nosotros mismos y sobre dónde radican realmente el bien y el mal. Cargamos y amamos lo que Dios carga y ama. Entonces, ¿qué significa seguir a Jesús? Creo que se nos invita a contemplar la imagen del Jesús crucificado para ablandar nuestros corazones a todo sufrimiento, para ayudarnos a ver la manera en que nosotros mismos hemos sido mordidos por el odio y la violencia y para saber que el corazón de Dios siempre se ha enternecido por nosotros al volver nuestra mirada a esta verdad divina y abandonar las tantas formas de aplicar los mecanismos de chivo expiatorio y autojustificación. Obtenemos compasión hacia nosotros y nosotras y hacia todos los que sufren. En gran medida esto sucede a un nivel psíquico e inconsciente, pero es exactamente ahí donde yacen nuestros dolores y nuestra disposición a la violencia alojados en el primitivo cerebro de reptil, donde casi no tenemos control racional. Una religión transformadora debe tocarnos en este nivel del tallo cerebral primitivo o no es transformadora en lo absoluto. La historia es continuamente agraciada con personas que de alguna manera aprendieron a actuar más allá de su propio interés y por el bien del mundo. Personas que claramente operaban por un poder más grande que el suyo. Los Gandhi del mundo, los Oscar Schindler, los Martin Luther King Jr., sumemos a Rosa Parks, la Madre Teresa, Dorothy Day, Oscar Romero, César Chávez y muchos otros soldados desconocidos. Estas figuras inspiradoras nos dieron evidencia contundente de que la muerte de Cristo todavía habita el mundo. La mayoría somos afortunados de tener caminos cruzados con muchas personas menos conocidas que exhiben la misma presencia. No sabría decir cómo uno se convierte en tales personas. Todo lo que puedo suponer es que todos tuvieron sus momentos crísticos, en los cuales dejaron de negar sus propias sombras, cesaron de proyectarlas hacia algún otro lugar y aceptaron adueñarse de sus identidades más profundas en solidaridad con el mundo. Pero tal actitud cristiana no nos coloca en una posición envidiable. Seguir a Jesús es una vocación de compartir el destino de Dios para la vida del mundo. Es permitir lo que Dios permite y usa por alguna razón,
y sufrir muy levemente lo que Dios sufre eternamente. A menudo esto tiene poco que ver con creer las cosas correctas sobre Dios, más allá del hecho de que Dios es el amor mismo. Las personas que aceptan cargar y amar lo que Dios ama, tanto el bien como el mal, y pagar el precio de la reconciliación dentro de sí mismas, estas son las seguidoras de Jesucristo. Son la levadura, la sal, el remanente, el grano de mostaza que Dios usa para transformar el mundo. La cruz, entonces, es una imagen muy dramática de lo que necesita para ser utilizable por Dios. No quiere decir que vas a ir al cielo y otros no. Más bien significa que has entrado al cielo mucho antes y por lo tanto puedes ver las cosas de manera trascendente, completa y sanadora aquí y ahora. Mantener esta mente y corazón a largo plazo es la verdadera espiritualidad. No tengo duda de que conlleva muchas decisiones y rendiciones diarias. Es de gran ayuda buscar personas con ideas afines. Tal gracia y libertad nunca es un logro solitario. Un cielo creado por tu cuenta nunca será cielo durante mucho tiempo. Los santos y las santas son quienes despiertan mientras están en este mundo en lugar de esperar al siguiente. Francisco de Asís, William Wilberforce, Teresa de Lisieux y Harriet Tubman no se sintieron superiores a nadie. Simplemente sabían que se les había contado un gran secreto divino y querían aportar su granito de arena para revelarlo. Todos y todas se negaron a confiar incluso en su propio poder, a menos que éste hubiera sido enseñado y perfeccionado primero por la impotencia. Esta no es una verdad sencilla. Una vez que todo su marco mental fue desarmado y reformulado de esta manera, tuvieron que descubrir cómo encajaban en la misión dominante del mundo, y la mayoría de ellos nunca lo hizo, al menos no del todo. Esto se volvió su crucifixión. El camino de la cruz no puede pasar de moda porque seguramente nunca estará de moda. Nunca se convierte en la conciencia dominante en ningún lado, pero es esta impotencia de Dios la que salva al mundo. El mecanismo del chivo expiatorio, nuestra habilidad de odiarnos a nosotros mismos en las demás personas y atacarlas, es demasiado seductor y demasiado difícil de reconocer para la mayoría. Debe ser resistido una y otra vez en cada generación y cultura. El reino de Dios es siempre una levadura, un remanente, una masa crítica, algunos elegidos, un minyan judío, 10,000 hombres justos, que nos salvan de nosotros mismos por el bien de la verdad. Dios es el ser no violento supremo, por lo que no nos atrevemos a aceptar ninguna teoría de salvación basada en la violencia, la exclusión, la presión social o la coerción moral. Cuando lo hacemos, estos se legitiman como la manera adecuada de vivir. Dios salva amando e incluyendo, no excluyendo o castigando. Este Dios llama a todos y a todas, y a cada cosa, no simplemente a unos pocos elegidos a su ser. Para que cada cosa y todos lleguen hasta allí, Dios primero necesita modelos e imágenes que estén dispuestos a llegar a ser como su cuerpo en la muerte, y transformados en el cuerpo de su resurrección. Estos son la nueva creación, y su estado transformado todavía se filtra en la historia y la convierte muy lentamente en la vida y vida en abundancia de Juan 10:10. Si no reconocemos que nosotros mismos somos el problema, seguiremos haciendo de Dios un chivo expiatorio, que es exactamente lo que hemos hecho al matar al Dios hombre en la cruz. La crucifixión de Jesús, a quien consideramos el Hijo de Dios, fue una profecía devastadora de que los humanos preferirían matar a Dios antes que cambiar. Sin embargo, el Dios hombre sufre nuestro rechazo voluntariamente a fin de que algo más grande pueda suceder.